de la formación de estrellas, o en este caso, la formación de los elementos que sostienen la vida, por ejemplo, como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y los complementarios, el azufre y el fósforo. Ya, y de ahí pues aparece el sistema solar, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre en la evolución de la Tierra? Recuerda que la Tierra, cuando estaba formándose, estaba pues en su época primitiva. Y en este ambiente primitivo, pues había muchos volcanes, caían meteoritos, entre otros. Por ejemplo, por ahí tenemos, mira, la temperatura era alta debido al volcanismo y el bombardeo de qué? De meteoritos. Y en ese ambiente primitivo no había todavía oxígeno. Justamente por eso es que se llama atmósfera reductora, porque carecía de oxígeno, ¿ya? Pero sí existían otros gases, por ejemplo, como el metano, el CH4, el amoníaco, el NH3, el hidrógeno, vapor de agua y CO2, que más adelante te lo voy a explicar en la teoría quimiosintética. Ya luego, pues, todo esto forma la sopa primordial o la sopa primitiva, ¿ya? Por la condensación se forma esto, ¿no? Así es. Luego tenemos la evolución biológica. En la evolución biológica vamos a hablar acerca de qué? De los coacervados, por ejemplo, el de Oparin, de las microesferas, que lo propone Sidney Fox. Después se habla también de Luca. Luca es un ancestro universal de todos los seres vivos. Ya la ciencia dice que a partir de este ser, conocido como Luca, han evolucionado los demás seres vivos. Ya también tenemos el gran evento de la oxidación, ¿no? ¿Recuerdas que la Tierra anteriormente no tenía oxígeno? Y en la evolución biológica, al formarse las cianobacterias, empieza pues la gran oxidación, cuando el ambiente primitivo ya empieza a tener oxígeno y posteriormente también empieza a formarse lo que es la capa del ozono. Bien, y también un poquito para tocar, ¿no? La teoría, la endosimbiótica que propone Lynn Margulis acerca del origen de dos organelas bimembranosas como la mitocondria y el cloroplasto. Y luego tenemos la evolución humana, ¿ya? Nuestra evolución desde los primates hasta los Homo sapiens. Y todo eso, pues, te lo voy a explicar en la evolución humana a lo último. Ya, empecemos, muchachos. La primera teoría del que vamos a hablar es la teoría de la generación espontánea, o también llamada abiogénesis. Recuerda que en esta teoría se dice que la vida aparece de la nada, aparece de manera espontánea. Y tenemos pues dos corrientes. Tenemos el corriente materialista y el corriente vitalista. Según la corriente materialista, estos griegos mencionaban que la vida estaba sujeta por la interacción de cuatro fuerzas naturales. ¿Y cuáles eran esas cuatro fuerzas naturales? Lo que tú conoces como los cuatro elementos: el fuego, la tierra, agua y aire. ¿Ya? Ahora, en el intermedio de cada fuerza se originaba, por ejemplo, entre el fuego y la tierra, bueno, entre aire y fuego caliente, entre fuego y tierra seco, entre tierra y agua frío, entre agua y aire húmedo. Y el conjunto de todo ello sostenía ¿qué? Sostenía a la vida, ¿ya? Sostenía la vida. Ahora, ¿quiénes proponen esta corriente materialista? Los filósofos griegos. Aquí tenemos algunos de los representantes. Tenemos por aquí a Tales de Mileto, tenemos a Anaximandro, a Anaxímenes, tenemos por aquí a Heráclito, también participa el señor Demócrito. De Demócrito te lo van a hablar más en el curso de química, ¿ya? Porque él propone la teoría atomista, ¿no? Los primeros conocimientos o postulados acerca del átomo. También tenemos a Empédocles,
¿ya? Empédocles. ¿Y quién es la que respalda toda esta corriente materialista? Epicuro de Samos, ¿ya? Epicuro de Samos. La siguiente corriente es la corriente vitalista o de la abiogénesis. ¿Quién es el autor de la corriente vitalista? Así es, el autor es el señor Aristóteles, ¿ya? Aristóteles es el autor de la teoría vitalista. ¿Qué decía Aristóteles de cómo se originaba la vida? Él decía lo siguiente, decía que, que la materia inerte más una fuerza vital llamada entelequía, que se originaban seres vivos, ¿ya? Ahí se originaban seres vivos. Pero recuerda que a la entelequía lo llamó fuerza vital o fuerza sobrenatural o también soplo divino. Y justamente pues él nos deja muchos ejemplos, ¿no? Del tronco descompuesto, según Aristóteles, aparecían cocodrilos. De la carne putrefacta, de la carne en descomposición, aparecían moscas. Del barro caliente aparecían sapos. De las ramas secas aparecían insectos. Eso decía nuestro amigo Aristóteles, ¿ya? Y como Aristóteles, pues era una persona muy popular en ese entonces, habían personajes que defendían la idea de Aristóteles, ¿ya? Defendían, así a ciegas, así como en la actualidad hay un grupo de personajes que defiende a un cierto político, a pesar de que ha cometido diversos actos, por ejemplo, como de corrupción, etc. Igualito era aquí. Aristóteles era el máximo ahí conocedor de la palabra. Entonces tenía sus defensores, o también se le llaman seguidores. El primer personaje que sigue a Aristóteles o que defiende a su teoría, ¿quién fue? Ahí tenemos al señor Van Helmont. Ya, ¿qué es lo que hace Van Helmont? Nos deja una receta, a la receta llamada la receta de los 21 días. ¿Qué decía Van Helmont? Decía lo siguiente: la ropa interior sudada más las espigas de trigo, en 21 días van a aparecer ratones, decía él. Ya en 21 días aparecen ratones según Van Helmont. ¿Ya? Ahora, tenemos por aquí al segundo defensor de Aristóteles. ¿Quién es? John Needham. Ya, no, John Needham, ¿qué es lo que hizo? Un pequeño experimento. Ya, él, ¿qué es lo que hace en 1749? Prepara un experimento del caldo primitivo. Ya, él prepara su caldito. Ahí calienta el caldo. Luego, ¿qué es lo que hace? Luego lo deja enfriar. Posteriormente lo tapa con un corcho. Ya, lo tapa con un corcho, pero recuerda que el corcho es un material poroso. Ya, es un material poroso. Ya, lo tapa con el corcho y luego tiempo después, ¿ya? Tiempo después se originan microorganismos. Y John Needham pues dijo, Aristóteles tiene toda la razón. Mira, yo calenté el caldo, yo lo tapé. Y mira, se generaron microorganismos, decía John Needham. John Needham creía que esos microorganismos habían aparecido de la nada, habían aparecido de manera espontánea. Pero ¿cuál fue el error de John Needham? Es que solamente calentó el caldo. O sea, cuando tú calientas no mueren los microorganismos, solamente puede ser que algunos. Además de eso, el segundo error de John Needham, ¿cuál fue? Taparlo con un corcho. Como te comentaba, el corcho es un material que tiene poros por donde pueden ingresar estos microorganismos, ¿ya? Ahora, como último, ya mira, todavía por acá te he puesto la conclusión, ¿ya? Él creía, pues, ¿no? Que la fuerza vital había originado vida en el caldo, por eso habían aparecido microorganismos, ¿ya? Y por aquí tenemos al último defensor de la teoría de la generación espontánea, Félix Pouchet. ¿Qué hace Félix Pouchet? Él prepara un caldo de paja, ya un caldo de heno, pero él lo hierve brevemente, ya lo hierve brevemente.
lo que John Needham no había hecho. John Needham solamente calienta, pero Félix Pouchet lo hierve brevemente, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que hace? Lo deja enfriar, también lo tapa el frasco, en este caso herméticamente, ¿ya? Luego espera un cierto tiempo y el resultado fue lo mismo. Aparecieron microorganismos. ¿Pero por qué? Si en este caso ha hervido brevemente y el frasco él lo tapó herméticamente. ¿Cómo es que ha aparecido microorganismos? Es que, como te comento, él usó heno. Y en el heno, pues, se encuentran bacterias que son altamente resistentes. ¿A qué? A la temperatura, altas temperaturas. Lo cual, cuando lo tapa herméticamente, pues el caldo ya estaba contaminado y por lo tanto pues aparecen microorganismos. ¿Ya, chicos? Ahora pasamos a la siguiente teoría, la teoría de la biogénesis. Aquí hablamos acerca de qué? Acerca de la continuidad de la vida. Según esta teoría, la vida se origina de otra vida preexistente, ¿ya? Por eso se refiere continuidad de la vida. El primer defensor de esta teoría, ¿quién fue? Fue Francesco o Francisco Redi. Ya Francisco Redi en el año 1668 realiza este experimento, ya el experimento de las moscas. Mira por aquí, ¿qué es lo que hace él? Prepara 3 frascos. El primer frasquito lo deja abierto. El segundo frasco lo cierra ¿con qué? Lo cierra con una gasa, ya con una especie de malla, gasa. El tercer frasco, él lo sella herméticamente, un sellado hermético. Ahora, ¿qué es lo que observa nuestro amigo Reddy? Es que en el primer frasco abierto aparecían moscas, que también, como había contacto directo, pues entraban hasta la carne, dejaban los huevecillos y posteriormente se desarrollaban larvas gusanos. ¿Ya? Ahora, en el frasco número 2, ¿qué aparecen? ¿Aparecen moscas? Sí aparecen, pero ¿dónde se quedan? En la gasa, ya que no pueden tener un contacto directo con la carne. Y en el frasco número 3, pues no aparece nada. Entonces, con este experimento, nuestro amigo Francesco Redi refuta lo que decía nuestro amigo Aristóteles. ¿Qué decía Aristóteles? De la carne putrefacta de manera espontánea se generan moscas. Eso había dicho Aristóteles. Pero Francesco Redi demuestra que eso no es cierto, ¿no? Porque si eso hubiera sido cierto, en los 3 frascos hubiera aparecido moscas. Pero como en el tercer frasco no apareció, ya con eso refuta esa generación espontánea de las moscas que había propuesto Aristóteles. ¿Qué más? A ver, justamente ahí dice, pues, ¿no? Que llega a la conclusión de que no existe abiogénesis de las moscas. ¿Y esa idea de quién fue? De Aristóteles. Luego tenemos al siguiente defensor. ¿Quién será, muchachos? Tenemos por aquí a nuestro amigo Lázaro Spallanzani. Ya Lázaro Spallanzani en el año de 1769 o 768 vas a encontrar en algunos libros. ¿Qué es lo que hace él? Él replica el experimento que había realizado John Needham, ya, pero con ligeras modificaciones. John Needham solamente había calentado el caldo, mientras que nuestro amigo Lázaro Spallanzani hace un hervido, ¿ya? Prepara su caldito, lo hierve el caldo. Luego, ¿qué hace? Lo deja enfriar, pero él a ese matraz lo sella herméticamente, ¿ya? Lo sella herméticamente fundiendo el vidrio. Ya, ahí está, matraz sellado herméticamente. Tiempo después, no aparecen microorganismos. Entonces, con esta idea o con este experimento, ya se querían traer debajo a la teoría de la generación espontánea. Pero adivina, ¿quién se estaba peleando ahí? Así es, John Needham se peleó con Lázaro Spallanzani.
¿Qué dijo Needham a Lázaro Spallanzani? Le dijo lo siguiente: Lázaro Spallanzani, si tú has cerrado tu matraz herméticamente, dime tú, ¿por dónde crees que va a entrar la fuerza vital necesaria para que pueda generarse la vida? Le dijo a Lázaro Spallanzani. Entonces, obviamente esa es la crítica de Needham, pues, ¿no? Entonces Lázaro Spallanzani no supo explicarlo, ¿no? Hasta que llega un salvador para Lázaro Spallanzani. Ahí hablamos de nuestro amigo Louis Pasteur. Louis Pasteur ya tenía pues ese conocimiento de que no debería de tapar, en este caso al matraz. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Inteligente, modifica el matraz. A él lo conocemos porque modifica el matraz. Su matraz se llama matraz cuello de cisne. Y en el año de 1864, él realiza su experimento. Y por ahí tenemos, mira, ahí está el experimento que realiza Louis Pasteur. ¿Qué es lo que hace él? Él prepara también su caldito, ya su caldo de que estaba hecho de levadura con agua. Él lo hierve, claro que sí. Al hervir, ¿qué es lo que sale por el pico de ese matraz cuello de cisne? El vapor de agua. ¿Ya? Sale el vapor de agua. Después, él lo va a dejar enfriar. Ya al dejar enfriar este vapor, por cuando disminuye la temperatura, se condensa. Y al condensarse, ¿dónde queda este líquido? Justamente queda en la parte del cuello, ya en la parte del cuello. ¿Y qué aparece en ese cuello? Tiempo después aparecen microorganismos. Los microorganismos quedan atrapados en el cuello, pero en el caldo no aparece nada. El caldo sigue sin microorganismos. Entonces Louis Pasteur dijo lo siguiente, ¿no? Que en el ambiente se encuentran los microorganismos, que cuando ingresan, en este caso al caldo, los contamina y por eso es que aparecen microorganismos, decía. Y todavía lo demostró. ¿Qué hizo él? Él rompe su matraz cuello de cisne y dice, se va a contaminar el caldo y va a aparecer vida. Y justamente eso pasó. Él rompe su matraz y tiempo después aparecen microorganismos en el caldo. Y con este experimento se traen de baja a la teoría de la generación espontánea y oficialmente queda la teoría de la biogénesis. ¿Ya? Listo, chicos. Justamente ahí, mira, tienes todavía la conclusión, que con eso refuta pues la teoría de la generación espontánea o de la biogénesis. Y por último, por aquí tenemos a John Tyndall. Ya John Tyndall pues nos habla acerca de una forma de la esterilización, ya la famosa tindalización, que es una forma de esterilización fraccionada, discontinuo, y esta temperatura pues es superior a los 120 grados. Pasteur también nos habla acerca de la esterilización, la famosa pasteurización, ya por su apellido. Pero esta esterilización es menor a los 120 grados, mientras que de Tyndall es mayor a los 120 grados y es un calentamiento fraccionado para poder eliminar, en este caso, a los microorganismos. Ahora por aquí vamos a hablar de los personajes que nos mencionan que la vida no se originó en la Tierra, sino vino del espacio. Ahí hablamos de la teoría del origen extraterrestre o exógeno, ¿ya? Exógeno. Dentro de esta teoría tenemos tres panspermias: la litopanspermia, la radiopanspermia y la panspermia dirigida. Primero vamos a hablar de la teoría cosmozoica o también llamada litopanspermia. Aquí tenemos a tres personajes. Según Richter, nosotros somos origen de un polvo. ¿Qué tipo de polvo? Interestelar, ¿ya? Y también tenemos a Liebig. Según Liebig, las nebulosas que se encuentran en el espacio exterior presentan
mucha vida. Por eso que él lo llama santuario de gérmenes, ¿ya? Y el más resaltante es Helmholtz. Helmholtz, ¿qué dice acerca de la vida? Dice que la vida a la Tierra llega ¿en qué? En un meteorito, ¿ya? Que llega en un meteorito. Y justamente por aquí tienes, bueno, un meteorito cayendo en la Tierra primitiva. Ahí está. Ese meteorito es la que trae esporas de las bacterias. ¿Hay evidencia de esto? Sí hay una evidencia, ¿ya? Hay una evidencia. Justamente esa evidencia es que ese meteorito se encontró ¿dónde? Al norte de América. Eh, Perdón, se encontró en Antártida, ¿ya? En Antártida, en una ciudad llamada Alan Hills, ¿ya? En una ciudad llamada Alan Hills se encuentra ese meteorito. Y justamente como se encuentra en esta ciudad eh, llamada Alan Hills, es que de nombre a ese meteorito le colocan ALH. ALH es las iniciales de la ciudad donde fue encontrada este meteorito de Alan Hills, ¿ya? El nombre completo de ese meteorito es ALH 84001 y según los científicos dicen que este meteorito de dónde proviene, proviene de Marte, ¿ya? Y por ahí pues tenemos evidencias de la misión Apolo, de la sonda Surveyor que estuvo en este caso en la Luna, ¿ya? ¿Y cuál es la evidencia de la que te estaba comentando? Es que al analizar ese meteorito, ellos encuentran fósiles, ¿ya? Ellos encuentran fósiles de que posiblemente no es confirmado, posiblemente sean de las bacterias, ¿ya? Y justamente ahí hablamos de la bacteria más antigua, llamada la bacteria, en este caso el Streptococcus mitis, ¿ya? Pero eso no es confirmado, es una probabilidad de que esos microfósiles sean de esa bacteria. ¿Ya? De eso es lo que nos habla la teoría cosmozoica o la litopanspermia. El viaje es en meteoritos. Ahora, por aquí vamos a hablar acerca de la radiopanspermia. La radiopanspermia es el viaje en qué? Es un viaje en luz. ¿Quién lo propone? Savant Arrhenius. Ya, él lo propone. Justamente él tiene un libro y su libro se llama Creación de los Mundos. ¿Qué decía nuestro amigo Arrhenius? Decía lo siguiente, ya, decía lo siguiente, que la vida viajaba de planeta en planeta. Por ejemplo, esa vida que existía en un cierto planeta para llegar a otro planeta, viajaba en un viento cósmico, en radiación luminosa. ¿Ya? Así es. Eso decía Sabantarrenius. Pero esta teoría fue refutada. ¿Ya? Fue refutada ¿por quién? Por Becquerel. ¿Qué decía Becquerel? Decía que los gérmenes o las formas de vida eran destruidas por las radiaciones ultravioletas o por las altas temperaturas. Estas no podían sobrevivir, en este caso también al vacío absoluto. Entonces también se queda de baja esta teoría de la radiopanspermia. Posteriormente, plantean la panspermia moderna o la panspermia dirigida. ¿Quién propone la panspermia dirigida? Lo propone el señor Francis Crick. La panspermia dirigida, según él, correcto, ¿sí? Así es, mi estimada Élida. La panspermia dirigida es un viaje inteligente. ¿Qué decía Francis Crick? Dice él que una nave no tripulada bajó a la Tierra, sembró las esferas del ADN y posteriormente apareció o inició la vida. Eso dice nuestro amigo Francis Crick. Ya según Francis Crick, ocurrió eso. Una nave baja hasta la Tierra, deja ahí el material genético, que en este caso vendría a ser ADN, y posteriormente pues se fue generando la vida, ¿ya? Eso es
la panspermia dirigida. ¿Esta teoría fue refutada? No, esta teoría no fue refutada. Al contrario, esta teoría fue respaldada. ¿Quiénes respaldan esta teoría? Tenemos por aquí a Hoyle y Chandra. Ellos sostienen que la vida se origina de un polvo interestelar, ya de los biopolímeros. Cuando nos referimos a biopolímeros, pues hablamos de las proteínas, carbohidratos, ¿no? ¿Y quién más respalda? Joan de Oró, Juan de Oró o Juan de Oró. Joan o Juan también lo llama, ¿ya? ¿Por qué lo respalda Oro? ¿Por qué respalda Oro? Porque él también analiza un meteorito. Este meteorito fue hallado en Australia, en una ciudad llamada Murchison, ¿ya? Al analizar este meteorito, Oro encuentra 74 aminoácidos, ¿ya? Recuerda que los aminoácidos es la base para la creación de qué? De las proteínas. Entonces, hay una probabilidad de que esta teoría sea cierta y justamente por eso es que Juan de Oro respalda la idea que propuso Francis Crick, la de la panspermia dirigida. Bien, y por aquí tenemos otras teorías, ya que no son tan importantes, pero es bueno conocerlas. Ya tenemos, por ejemplo, la dialéctrica de la naturaleza de Federico Engels. Ya, ahí tenemos. También tenemos, por ejemplo, para Federico Engels, la vida se origina de lo simple a lo complejo, de los bioelementos a las biomoléculas orgánicas, y esto pues ocurre de manera progresiva. ¿Ya? Eso dice la teoría de la dialéctica de la naturaleza. Y el mundo del ARN lo propone Gilbert, Orfel y Carl Woese, ¿ya? Ahí hablamos, pues, de que antes del ADN, ¿dónde se almacenaba la información genética? En el ARN, ¿ya? Así es. Y justamente según nuestro amigo Gilbert, pues la vida se originó de esta forma. En la Tierra primitiva se formaron las moléculas orgánicas, posteriormente formas del ARN, y este ARN ya se podía realizar, ¿qué? Replicarse, ¿ya? Este ARN se podía autorreplicar y por lo tanto, esto pues ya te podía formar, ¿a qué? Te podía formar células, pero células muy primitivas, ¿ya? Unas células primitivas. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la teoría de proteínas de Oro, justamente por eso te comentaba de que él respaldó la idea que había propuesto Francis Crick. Un momento, chicos, voy a conectar la laptop si no se apaga. Listo. Ahí tenemos lo que explicó Joan de Oró, o lo que encontró también, de que para la base de la vida, según él, son las proteínas. ¿Ya? Las proteínas. Luego tenemos la teoría glaciar. La teoría glaciar lo propone Agassiz, y esto pues nos explica de que la vida inició con el hielo, ¿ya? Que el hielo protegía la vida en condiciones extremas, entre otros, ¿ya? Por aquí vamos a hablarte de la teoría actual. ¿Cuál es la teoría actual que se maneja en la ciencia acerca del origen de la vida? La teoría bioquímica o la quimiosintética, también llamada la teoría prebiótica también. ¿Quiénes proponen? Rapidito, muchachos, comentarios. No te preocupes, estimada Elena, voy a pasar el PDF, ¿ya? No te preocupes, yo le voy a compartir, ¿ya? Pero solamente para ustedes, chicos, no lo compartan, ¿ya? Porque ya anteriormente yo dicté también así virtual, ya me han pirateado el material y ya he visto por ahí a algunos profes dictando con ese material. Exacto, Alexander Oparín, ¿y quién más? John Haldane. Pero pregunta, muchachos,
Tú siempre a estos dos lo vas a ver en los libros preuniversitarios como de editorial Lumbreras. ¿Por qué lo colocan juntos? ¿Será que ellos realizaron el estudio de manera conjunta? A ver, comentarios ahí. Los leo, muchachos. ¿Ellos realizan el estudio juntos o separados? Exacto, claro, claro, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ellos realizan ese estudio de manera independiente, de manera separada. Alexander Oparin fue el primero en realizar el estudio en el año 1921 y en el, y no me acuerdo, sí lo puse por aquí, ya, y luego, posteriormente, él publica un libro, ya, ¿cómo se llama el libro de Alexander Oparin? Se llama Origen de la Vida, que es un libro que se publica en el año de 1924, ya, 1924, él publica su libro, y luego, 8 años después, recién realiza el estudio nuestro amigo Haldane, ¿ya? Pero ¿por qué se habla juntos? Porque ellos dos llegan a la misma conclusión, pero solamente hay una diferencia nada más. Para Alexander Oparin, el carbono que va a formar parte de la vida lo toma del metano, mientras que para John Haldane es el carbono que proviene del dióxido de carbono, o sea, del CO2. Ahí está nuestro ambiente primitivo. Recuerda que este ambiente primitivo ocurría, pues, habían volcanes, ya, erupciones volcánicas, está el volcanismo. ¿Qué más? Como no había oxígeno, no tampoco existía lo que es el capa de ozono. Y si no había capa de ozono, pues los rayos ultravioleta atravesaban libremente, ¿ya? Y durante todo ese transcurso, pues se fueron acumulando los diversos gases que tú observas, ¿no? Se fue acumulando el dióxido de carbono, el metano, el CH4, el amoníaco, el NH3, el ácido sulfúrico, producto del volcán, también el vapor de agua, ¿ya? El vapor de agua. Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? Como no había oxígeno, la atmósfera era reductora, ¿ya? Actualmente, ¿cómo es nuestra atmósfera? ¿Reductora o oxidante? ¿Qué dices? Actual. ¿Nuestra atmósfera actual es oxidante o reductora? Así es. ¿Por qué se llama oxidante? Porque actualmente ya tenemos oxígeno, ¿cierto? Ahora, en este ambiente primitivo, pues también ocurrían descargas eléctricas, ¿ya? Las constantes descargas eléctricas. Y justamente por ahí, mira, te he encerrado al CO2. ¿Por qué te encerraba el CO2? Porque para Haldane, eh, el carbono que se toma para formar la evolución biológica o la química, se toma, ese carbono proviene del dióxido de carbono, mientras que para Oparin, el carbono que se toma es el carbono que viene del metano, ¿ya? Esa es la única diferencia entre sus estudios, ¿ya? Ahora, por aquí obviamente había lluvia, pues, ¿no? ¿Qué más? A todo ese mar se le llama caldo primitivo o también caldo primordial. Este caldo primordial pues estaba casi hirviendo, estaba a una temperatura aproximado de 85 grados Celsius, ¿ya? Y la evolución biológica química ocurre en el mar, ¿ya? Ocurre en el mar. Por aquí tenemos, primero, que se origina las moléculas inorgánicas. ¿Cuáles son las moléculas inorgánicas? Los gases, de lo que ya te he comentado, el dióxido de carbono, el metano, el amoníaco, el ácido sulfúrico, vapor de agua. Esas son las moléculas inorgánicas. A partir de estas moléculas inorgánicas, ¿qué se fue formando? Las moléculas orgánicas. Pero cuando nosotros hablamos de las moléculas orgánicas, hablamos de qué? De los monómeros, ¿ya? Hablamos de los monómeros. O sea, aquí se fueron formando las moléculas orgánicas simples. ¿Cuáles son esos? Son, por ejemplo, el aminoácido,
Tienes al ácido graso, tienes en este caso a los monosacáridos, a los nucleótidos. Ya, esos son monómeros o las moléculas orgánicas simples. ¿Ya? Luego, por polimerización, ¿ya? Por polimerización, se fueron formando las moléculas complejas, llamadas macromoléculas. Ya se fueron formando las macromoléculas. ¿Y estas macromoléculas quiénes son? Son pues las proteínas, son los polisacáridos, son los ácidos nucleicos, los lípidos, ¿ya? Las macromoléculas. Recuerda, hasta ahí vamos tranquilos. ¿Ya? Primero se forman las moléculas inorgánicas, luego las moléculas orgánicas, luego por polimerización se forman las macromoléculas, y en las macromoléculas tú tienes aquí a las proteínas, carbohidratos, polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos. ¿Ya? A ver, estimado Piero, no sé, no vayamos a ver por ahí con tu cámara algo indebido, apaga tu cámara. ¿Ya? Ahora, continuamos muchachos. Después de esta polimerización, de la formación de macromoléculas, ¿quiénes se van a formar? Se van a formar los coacervados. Pero hay dos etapas en los coacervados. Primero se forman los coacervados sin membrana. ¿Ya? Simplemente son masas de biopolímeros, de macromoléculas. Ya los coacervados sin membrana. Posteriormente, a ese coacervado le aparece una membrana. Ahí hablamos de los coacervados con membrana. ¿Ya? De esos coacervados con membrana, a eso se le llaman protobiontes. Justamente lo que te había comentado, ¿no? ¿Qué es un coacervado? Son masa de polímeros orgánicos o de los biopolímeros. Los coacervados representan a los protobiontes. ¿Qué es un protobionte? Son los antecesores a los procariotas, ¿ya? O en este caso a los eubiontes. Ahí está, mira. Y todavía te lo dibujé un poquito más claro para que tú lo veas la diferencia. Ya, esas pequeñas esferas que tú estás observando, a ver si se puede hacer zoom, ¿cierto? Ahí está, mira. Estas pequeñas esferas de color verde, esos vienen a ser coacervados. Y el contorno de color negro, esa viene a ser ¿qué? Esa viene a ser la membrana primitiva, ya la membrana primitiva. Ahí está, mira. La membrana primitiva y ahí tienes al coacervado, ya el coacervado. Y posteriormente, a partir de este coacervado, se forman ¿quiénes? Se forman los eubiontes. Ya se forman los eubiontes. ¿Quiénes son los eubiontes o qué características tenían estos eubiontes? Ellos eran procariotas, carecían de un núcleo definido, eran heterótrofos, o sea, ellos no sintetizaban su alimento, sino que se alimentaban de otros organismos. Eran anaeróbicas. Ellos podían vivir sin la necesidad de ¿qué? Del oxígeno, ¿ya? Sin la necesidad del oxígeno. Y posteriormente, pues, hablamos de quién? De Luca. ¿Qué era Luca? Te había comentado al inicio. Es un antecesor, ¿ya? Es un antecesor universal. Es un ancestro universal de las especies, ¿ya? Eso viene a ser Luca. Y posteriormente se forma ¿quiénes? Las cianobacterias, ¿ya? Gracias a nuestras amigas cianobacterias es que hablamos de una atmósfera oxidante en la actualidad, ¿ya? Recuerda que ellos sí son autótrofos, ¿ya? Ellos sí pueden realizar fotosíntesis. Y tú sabes que como desecho de la fotosíntesis, ¿qué se libera? Así es, se libera el oxígeno. Si ya existe el oxígeno, ¿qué también se puede formar? Su alotropía, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la alotropía del oxígeno, muchachos?
Alotropía del oxígeno, coméntame por ahí. Exacto, así es. ¿Cuál es la alotropía del oxígeno? El O3. ¿Qué es el O3? Ozono. Y cuando se forma el ozono, se va pues a la atmósfera para formarte lo que actualmente llamas capa de ozono. Y este capa de ozono pues impide o nos protege de los rayos ultravioleta, que por tanta contaminación que realiza el ser humano, ya se está destruyendo, ¿no? Un par de años o quizás siglos, ya no existe capa de ozono. Ya chicos, pero esa capa cumple una función muy importante. Y a partir de las cianobacterias, pues se forman las eucariotas, las células con un núcleo definido. Y eso sería toda la evolución, ya la evolución química de la vida. Obviamente esto pues llevó aproximadamente 150 mil millones de años. Ya chicos, ahí está. Eso es toda la teoría quimiosintética, bioquímica, de manera resumida, bonito para que tú lo entiendas. ¿Ya? Y esta es la teoría, la que está fijo, la que está presente hasta la actualidad. Y hubo personajes que respaldan esta teoría. ¿Quiénes defienden, quiénes respaldan esta teoría? Mira, por aquí tenemos a Alfonso de Herrera. Ya, Alfonso de Herrera, que no, ¿de qué te habla o de qué lo vas a recordar a él? Él nos habla de sulfoides, ya, del sulfobio y los culpoides. Según él, obteníamos sulfobios y colpoides cuando se combina el aceite, la gasolina y las resinas. ¿Ya? Y Alfonso de Herrera todavía es de ese país, ¿ya? De México. Después tenemos a otro defensor por aquí, a John Bernal. Correcto, John Bernal de Irlanda. ¿Él qué hace? Oh, él nos habla de qué? Él nos habla de las arcillas, ya de las arcillas, de que la vida se originó de los charcos, de manera lenta, ya de manera gradual. Luego, ¿quién más defiende la teoría quimiosintética? Defiende también Sidney Fox, de los United States, ¿ya? De Estados Unidos. Él nos habla pues de las microesferas, llamadas, claro que sí, correcto, ¿ya? Él habla que de los aminoácidos secos, con la interacción de los rayos ultravioleta, pues se generaban polipéptidos o aminoácidos activos, ¿ya? También tenemos por aquí otro defensor más, ¿ya? Aquí tenemos a Ponamperuma, ya también de EWA. Él habla pues de la síntesis de nucleótidos ATP. Pero quienes demuestran experimentalmente la teoría bioquímica en un laboratorio, dos personajes, ¿ya? Ahí tenemos a a Stanley Miller y Harold Urey. ¿Ellos qué hacen? Demuestran experimentalmente la teoría bioquímica que fue propuesta por Alexander Oparin y John Haldane. Y justamente ahí tienes el esquema que ellos realizan en el laboratorio. Ellos simulan ese ambiente primitivo. Luego de ese experimento, ellos logran encontrar aminoácidos. Ya, ellos logran encontrar aminoácidos en ese experimento y con esto pues respaldan la teoría de la quimiosintética. Por ahí tenemos a Miller y por aquí tenemos a Urey. Y justamente este estudio fue para que uno de ellos obtenga el grado de doctorado. Ya chicos, hasta aquí es las teorías acerca de origen de la vida. Ahora sí, pasamos al siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema, muchachos? Evolución. Coméntame, ¿qué es la evolución y quién es el padre de la evolución?